días, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami, Hogar de Neurosurgical TV. Vamos a tener una charla con una comunidad de Parkinsonism de Ecuador. El jefe es Carlos Yumaguano, un médico con quien trabaja muchos años en español y inglés. Bienvenidos, Carlos. Buenas tardes a todos los participantes que cada 15 días están en los paneles nuestros. Y esta vez dar un agradecimiento especial a la doctora Tatiana Aldaz, neuróloga de ecuatoriana, formada en Colombia, posteriormente con un masterado en Barcelona, España. También tenemos la participación, gracias a ella, de dos personalidades importantes de Colombia, la doctora Andrea. Un momentito que me... Entonces tenemos a la doctora Andrea Camargo y a la doctora Xiomara García, representantes de Colombia, igualmente especialistas en neurología. El día de hoy tendremos como datos importantes el manejo clínico farmacológico de pacientes con enfermedad de Parkinson, y dentro de ellos habrá un tema importante que es el uso de los cannabinoides en el manejo de pacientes con enfermos de Parkinson. Como primera conferencista de la tarde, vamos a invitar a la doctora Tatiana Aldaz para que nos ayude con la conferencia sobre enfermedad de Parkinson, tratamiento de síntomas motores. Como indiqué anteriormente, la doctora Tatiana Aldaz es médico neuróloga con formación en Ecuador, posteriormente especializada en Colombia y con un posgrado en trastornos del movimiento en el Hospital Clínic de Barcelona. Doctora Aldaz, muy buenas tardes y muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias, Carlos, por nuevamente estar aquí en un congreso, en unas charlas de la Fundación Parkinson Ecuador. Y aquí todavía en Ecuador estamos en la mañana. Sé que, bueno, en España ya es la tarde. Y agradezco también que hayan aceptado la invitación, que aparte que son dos grandes profesionales, las considero dos grandes amigas, a Paola Camargo y a Xiomara García. Paola hizo una subespecialidad en el Hospital Clínic de Barcelona y una maestría en la Universidad de Barcelona. Y Xiomara es subespecialista en trastornos del movimiento por Cleveland Clinic. No, gracias nuevamente por estar aquí. El tema que también he tenido problemas un poco con la tecnología, un poco problemas técnicos, entonces mi cámara está ubicada en otra posición, porque es una cámara diferente. Hoy voy a presentar el tema vamos a hacer una aproximación al tratamiento de la enfermedad de Parkinson y las características o la sintomatología motora que presenta la enfermedad. Entonces voy ahora a compartir mi pantalla. Listo, espero que se pueda ver sin ningún inconveniente. Perfecto. Entonces, en cuanto al tratamiento de la enfermedad de Parkinson, como primero para una introducción, es que se estima que 6.1 millones de personas en todo el mundo tuvieron un diagnóstico de enfermedad de Parkinson para el año 2016, y esto ha ido aumentando comparado con las estadísticas que teníamos en el año de 1990. La prevalencia va creciendo y esto se ha atribuido también a que hay mejores métodos diagnósticos para diagnosticar la enfermedad de Parkinson. Hay una mayor conciencia de la enfermedad y también porque la población ya ha ido envejeciendo, porque la esperanza de vida también ha ido aumentando. Y esto permite que estas personas estén más expuestas tanto a ciertos tóxicos ambientales, como también a que el propio cuerpo por la edad también sufra algún tipo de degeneración como tal. En Ecuador específicamente no tenemos muchos datos. El dato que más relevante estadístico que podemos tener es este estudio del año 2017, en el cual se hizo una entrevista puerta a puerta para saber cuántos pacientes de la provincia de Manabí, de un cantón de la provincia de Manabí, tenían enfermedad de Parkinson. Y de estos se determinó que había 243 casos por cada 100.000 habitantes.
A nivel mundial se considera que es más o menos un 1%, y aquí en el Ecuador, por lo menos en esta pequeña muestra, se estimaban que es 0.24% la prevalencia de enfermedad de Parkinson como tal. Únicamente como para entrar un poco en contexto, tenemos que la enfermedad de Parkinson se compone de sintomatología motora y sintomatología no motora. Dentro de la sintomatología motora son 4 ejes fundamentales que representan o caracterizan a la enfermedad de Parkinson. El uno es la bradicinesia, que significa que el paciente tiene una disminución o una lentitud para realizar los movimientos. La rigidez, que la rigidez significa que el paciente pues es rígido para realizar algún tipo de movimiento. Nosotros lo valoramos haciendo que el paciente con movimientos pasivos intentamos mover las articulaciones y vamos a ver que esto se va a mover no de una manera, no con flexibilidad, sino por partes. A esto se lo denomina el fenómeno de rueda dentada. Además de esto, el temblor, aunque no todos los pacientes tienen temblor, cuando se presenta, el temblor tiene la característica de ser un temblor en reposo, es decir, cuando el paciente no está haciendo ningún tipo de actividad. Es un temblor que por lo general es únicamente unilateral, no involucra las dos partes del cuerpo, puede ser derecho, puede ser izquierdo. Es pronosupino haciendo este movimiento y que tiene más o menos una amplitud media con una frecuencia de 4 a 6 Hz. Lo otro que no necesariamente lo vemos en estadios tempranos de la enfermedad de Parkinson, sino más bien en estadios tardíos, es la inestabilidad postural, es decir, el desequilibrio que estos pacientes pueden tener o la facilidad que estos pacientes pueden tener de caer. Tenemos dentro de la enfermedad de Parkinson alguna sintomatología que es previa, prodrómica. No voy a profundizar en esto, pero después tenemos la sintomatología ya motora, que es lo que hablé, y esto también nos sirve como para evaluar si es que el paciente, por ejemplo, responde al tratamiento con levodopa, es parte del criterio clínico para diagnóstico de una enfermedad de Parkinson. Si tiene otros síntomas diferentes, acompañantes que involucren algún otro sistema de control motor o algún otro problema dentro del sistema nervioso, y además si no responde de una manera correcta al medicamento, entonces ya consideramos que no se trata de una enfermedad de Parkinson idiopática o común, sino que más bien se trata ya de un parkinsonismo atípico. Esto únicamente como para introducirnos. Tenemos que tener en cuenta que el manejo de un paciente con Parkinson es multidisciplinario. Aquí va a estar involucrado el neurólogo, el psiquiatra, el fisiatra, un rehabilitador ocupacional, terapista del lenguaje, neuropsicólogo y también un neurocirujano. La National Institute for Health and Care Excellence, que es la guía NICE, que mira que todos los estándares del cuidado del paciente sean los más óptimos posibles y sean de excelencia, recomienda que los pacientes con Parkinson deben ser referidos a un especialista, puede ser un neurólogo que tenga experiencia en tratar la enfermedad de Parkinson o también de un subespecialista. Sobre todo para el diagnóstico, cuando hay diagnósticos que no son tan claros y también si es que requiere ya tratamientos avanzados o no está respondiendo de manera favorable al tratamiento instaurado. No se recomienda que la enfermedad de Parkinson sea llevada por otro tipo de médicos que no tengan relación con neurología. Como los geriatras y los médicos internistas que muchas veces tratan también a estos pacientes. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson siempre tiene que ser revisado y reconsiderado periódicamente porque la evolución de la enfermedad de Parkinson también va a ser algo que nos va a guiar más sobre un correcto diagnóstico y sobre todo para determinar que el paciente no esté desarrollando alguna atipicidad, es decir, que se vaya a desarrollar una enfermedad, más bien un parkinsonismo atípico, más que una enfermedad. Oye. Que debe tener el paciente es una fisioterapia, debe estar con terapia física y además también de terapia ocupacional y terapia de lenguaje. En cuanto un poco a cómo es el metabolismo del medicamento, primero vemos que la tirosina, por la tirosíntesis hidroxilasa, se transforma en levodopa. Esta es la parte periférica, esta es la parte central. La levodopa se metaboliza a dopamina y también puede metabolizarse por la catecolortometiltransferasa en ácido homovanílico. Dentro de la neurona presináptica
es la levodopa la que puede atravesar la barrera hematoencefálica. Y es aquí donde tiene que transformarse a dopamina. La dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Y la dopamina también se metaboliza por la MAO-A y dentro de la neurona, y por la MAO-A y por la MAO-B también en las células de los astrocitos y de la microglia. El objetivo de la dopamina a nivel presináptico se queda encapsulado en estas vesículas, sale a la brecha sináptica y va a activar los receptores dopaminérgicos que están en los receptores postsinápticos. Esto va a verlo rápidamente para más o menos saber y tener en cuenta en dónde van a actuar como tal los medicamentos que vamos a explicar a continuación. Los fármacos para tratar los síntomas de la enfermedad de Parkinson los podemos nombrar como la levodopa como tal, los agonistas dopaminérgicos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, es decir, van a actuar inhibiendo a este nivel y por lo tanto van a hacer que la dopamina no se metabolice tan rápido y tengamos mayor disponibilidad a nivel de la brecha sináptica. Los inhibidores de la catecolortometiltransferasa van a inhibir a este nivel y por lo tanto la levodopa va a poder ingresar a la barrera hematoencefálica sin tener que metabolizarse antes. Otros son la mantarina y los anticolinérgicos que los vamos a ver. En cuanto a la levodopa, es el tratamiento más efectivo que hay para la enfermedad de Parkinson. Es el gold estándar desde hace 50 años para tratar la enfermedad. Esta se va a convertir en dopamina por la dopa descarboxilasa y siempre debe ser administrada con inhibidores de la dopa descarboxilasa como la carbidopa y la benseracida. No se administra sola para que pueda entonces atravesar la barrera hematoencefálica. La carbidopa y la benseracida, estas no van a cruzar la barrera hematoencefálica, pero ayudan a que la levodopa llegue al cerebro y entonces sí que pueda transformarse en dopamina. Características de este medicamento: se absorbe en la pared del ilion proximal y esta sí es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Tiene un mecanismo de transporte activo que compite con los aminoácidos de cadena larga, es por eso que suele no recomendarse tomar el medicamento junto con comidas que tengan una alta carga proteica, o que mejor sea tomarlo alejado de las comidas. Esto va a depender también mucho del paciente y de la tolerancia que también tenga el medicamento y de la etapa en la que se encuentre el paciente. En etapas avanzadas uno tiene que ser mucho más estricto, mucho más cuidadoso con las tomas del medicamento con respecto a la alimentación para evitar que hayan fluctuaciones motoras. La dosis de la levodopa por lo general se empieza a dosis bastante bajas, se empieza con dosis de 50 miligramos 2 veces al día y se va incrementando a una tasa de 4 días o cada semana, hasta llegar a una dosis de mantenimiento que esté en unos 100 miligramos 3 veces al día. La dosis máxima de dopamina está entre 1.5 y 2 gramos al día. ¿Cuáles son los efectos adversos del medicamento? Que haya náusea y vómitos son los más comunes, especialmente al iniciar el tratamiento. Esto se va a evitar si es que administramos el medicamento a dosis bajas y vamos subiendo la dosis paulatinamente. Puede tener estos pacientes hipotensión ortostática, alucinaciones y somnolencia, y esto también se controla a dosis bajas del medicamento. En pacientes con enfermedad avanzada, más de 5 años de enfermedad, podemos tener junto con el medicamento y la enfermedad que el paciente tenga fluctuaciones motoras, que vamos a ver brevemente de qué se trata esto. Puede haber una reactivación de los melanomas y esto es debido al metabolismo del medicamento, que tiene que ver con la tirosina. Puede haber síndromes neurolépticos malignos también, especialmente cuando nos pasamos de dosificación y de acuerdo a características del paciente también, aunque esto no es lo más común. Y podemos desarrollar también neuropatías periféricas, especialmente por las neuropatías periféricas relacionadas con déficit de vitaminas del grupo B, que son necesarias para el metabolismo de la levodopa, ¿no? Son, digamos, segundos o son coadyuvantes en el metabolismo que habíamos visto previamente y se van consumiendo. Por lo tanto, especialmente en pacientes que reciben dosis altas de levodopa y que tienen ya una enfermedad avanzada, sí es importante hacer cada cierto tiempo controles de vitaminas de complejo B.
Encontramos varias presentaciones de la levodopa. Las más comunes está el Cinemet, que tenemos en 2 presentaciones, que es la presentación de 125. No hay disponibilidad en Ecuador de esta presentación como tal de Cinemet, pero sí se la puede encontrar, digamos que bajo pedido, la presentación de 125 miligramos. La que encontramos más comúnmente y la que encontramos aquí en el país es el Cinemet de 250-25 miligramos, y 250 de levodopa y 25 miligramos de carbidopa. Antes se podía encontrar también el Cinemet CR, que es el de liberación prolongada. Actualmente ya no está tampoco disponible en el país, pero también era muy útil, especialmente para controlar las acinesias matutinas o cuando el paciente durante la mañana se despertaba muy rígido o en la noche se despertaba y no podía moverse de la cama. La facilidad que tiene este medicamento de que tenga una liberación un poco más paulatina hace que la vida media del medicamento sea un poco más larga y que no se metabolice tan rápido. Tenemos otras presentaciones del Stalevo, que es un medicamento que aparte de tener levodopa y carbidopa, también tiene entacapone. Esto también permite que el medicamento tenga, digamos, una vida media más larga y que no necesite dosis tan seguidas el paciente del medicamento. Hay un nuevo medicamento que tampoco está disponible en el país. Es un medicamento que también es un medicamento especial de liberación prolongada, que es el Ritari. Es exactamente la misma levodopa carbidopa, pero viene en cápsulas y tiene como la característica de que 1/3 de las grajeas que tiene son de liberación inmediata, es decir, el paciente lo toma y al cabo de unos 30 minutos a 1 hora ya tiene el efecto de la levodopa como tal. Y en cambio la de liberación, y tiene el 2/3 de las grajeas del componente, son en cambio de liberación prolongada, de liberación extendida, y va a permitir que el paciente tenga el requerimiento del medicamento por más o menos unas 4 a 5 horas también. Otras presentaciones que tenemos de levodopa es este que es el Imbrilla. Este medicamento de aquí es inhalado, consiste en poner estas 2 cápsulas dentro del cuerpo de este dispensador, se presiona y sale polvo que debe ser absorbido y el paciente debe tener un entrenamiento para saber cómo absorberlo y no desperdiciar el medicamento. Este se va a reabsorber a nivel pulmonar y más o menos al cabo de unos 10 minutos tendría el efecto de la levodopa como tal. Entonces, este generalmente se utiliza también en etapas avanzadas de enfermedad de Parkinson en pacientes que tienen OPS súbitos, es decir, que hay dosis de medicamento que no les es efectivo o que simplemente terminan rígidos en cualquier momento. Entonces, esto es como dosis de rescate. Las otras presentaciones que también tenemos de levodopa es el gel que va conectado a esta máquina, que va, digamos, es una bomba de infusión que va liberando el gel lentamente durante el día, más o menos. Tiene la capacidad de tener una dosis inicial en la mañana para arrancar, dosis de mantenimiento, y si el paciente tiene estos OPS súbitos de los que les había hablado, también puede darse dosis de rescate o dosis en ese momento que el paciente tenga un mayor requerimiento. Estos ya son tratamientos avanzados porque se da en pacientes que ya tienen una enfermedad de Parkinson que requiere ya dosis muy continuas del medicamento y necesita para su administración hacerle una intervención que es una gastrostomía. Cuando la enfermedad de Parkinson es temprana, vemos aquí que está marcado como en celeste, que son más o menos la ventana terapéutica en el cual el medicamento va a surtir efecto. Y podemos ver que a lo largo del día la ventana terapéutica es amplia. Pero a medida que la enfermedad va avanzando, lo que vamos a tener son fluctuaciones. Cada uno de estos puntos es una dosis de levodopa. Vemos que aquí, si es que damos 3 dosis de levodopa al día, la ventana terapéutica se mantiene constante. A medida que la enfermedad avanza, lo que vamos a ver es que el medicamento va a hacer picos, la ventana terapéutica va siendo más estrecha y puede haber picos en los cuales si hay un pico demasiado alto podemos presentar algo que se llama discinesias, es decir, que el paciente va a tener como movimientos, una excesiva movilidad o mayor movimiento, pero también vamos a tener
periodos en los cuales la dosis de dopamina, los requerimientos de dopamina no van a ser suficientes y el paciente puede estar en un estado en el que no tenga el efecto o el beneficio, siendo más rígido. En estadios avanzados se aumenta la periodicidad en la que toman los pacientes el medicamento, pero por lo tanto también van a tener más picos durante el día de discinesias y también momentos en el día en los que van a estar en off o en un estado en el que no van a tener el efecto del medicamento como tal. Para que quede claro más o menos de cómo son las discinesias, les voy a presentar después un video para que esto, digamos, quede un poquito más claro o entendido. Las fluctuaciones motoras se refieren a que del medicamento va a fluctuar el efecto durante el día. Tenemos varios tipos de fluctuaciones motoras. La una es el wearing off, que significa que el medicamento no llega hacer el efecto, o no llega a cubrir todo el efecto como antes lo cubría durante el día. Es decir, no alcanza las horas necesarias con el efecto como tal. El delay on significa que uno ya toma el medicamento y que no hace efecto rápido, sino que tarda en hacer efecto. La otra que son dosis fallidas también pueden tener los pacientes, es decir, que toman la dosis a la hora que le corresponde, pero que parecería que no la hubieran tomado, que no tiene ningún efecto en ese momento con el paciente. Y las otras es que el paciente puede estar haciendo on y off súbitos, es decir, que independientemente del horario en el que tome el medicamento, puede caer en rigidez o puede simplemente estar el paciente en on o estar activo o estar bien. En cuanto a las discinesias, vamos a ver cómo es una discinesia. Aquí traigo un video de la consulta. Es una grabación de control o de seguridad, donde vemos que llega un paciente a mi consulta y el paciente pues llega de esta manera. Estos movimientos erráticos, bruscos, se denominan movimientos coreiformes y estos son igualmente de incapacitantes o pueden llegar a ser más incapacitantes incluso que la misma rigidez que puede tener un paciente. Esto básicamente es el efecto del medicamento sobre un paciente con una enfermedad de Parkinson avanzada. Entonces, con eso podemos más o menos diferenciar en qué es una fluctuación motora a que ya es una discinesia. Y esto depende mucho del tratamiento también de la enfermedad de Parkinson. Aparte de la levodopa, tenemos otros medicamentos como los agonistas dopaminérgicos. Estos lo que van a hacer es que van a estimular directamente a los receptores postsinápticos. Estos son menos efectivos para tratar los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, pero se los puede utilizar igualmente en etapas tempranas como monoterapia, es decir, sin el uso de la levodopa coadyuvante. No presentan efectos a largo plazo, o sea, estos no presentan las fluctuaciones motoras de OP súbitos y tampoco de discinesias, pero también pueden causar trastornos de control de impulsos que también pueden llegar a ser muy preocupantes y muy incapacitantes. En cuanto a los trastornos de control de impulsos, podemos tener efectos adversos como en el cambio psicológico de personalidad de los pacientes, como por ejemplo, pueden desarrollar ludopatías, les gusta mucho el juego, pueden desarrollar hipersexualidad, pueden desarrollar jovismos, es decir, que compulsivamente tiendan a hacer algún tipo de actividad que antes les gustaba, pero que ahora lo hacen de manera compulsiva y de manera que involucra también en problemas familiares, problemas económicos, entonces ahí llega a ser un inconveniente. A veces estos síntomas de trastorno de control de impulsos no es algo que el paciente directamente diga porque de pronto le avergüenza, como que tiene compulsión por las compras o una hipersexualidad, pero sí es importante de que si tenemos un paciente que está en tratamiento dopaminérgico, siempre preguntemos sobre estas disrupciones de la conducta. Hay agonistas ergóticos que ya no se usan y tenemos otros que son no ergóticos que son los más utilizados. Dentro de eso estamos el pramiprexol, el ropinirol, la rotigotina y el pirivedil. Aquí en Ecuador únicamente tenemos disponible el pramiprexol.
Estos pueden causar náusea, vómito, hipotensión, también pueden causar somnolencia. Algunos de estos pueden causar alucinaciones, lo más importante que había visto y muy frecuente, desórdenes del control de impulsos, edema de miembros inferiores, que es algo que también tenemos que estar examinando continuamente. Listo. En cuanto al pramipirexol, es bastante conocido, el nombre comercial es Mirapex, tenemos en 2 presentaciones, que es el Mirapex de liberación prolongada, el ER, el cual vamos a tener una sola dosis al día, y el otro que es el Mirapex de liberación regular, el cual vamos a tener únicamente, vamos a tener que darlo, administrarlo en varias tomas al día, específicamente como en tres tomas. El otro es el ropinirol, no lo tenemos aquí, es agonista tanto de los receptores D1 como de los receptores T3. Hay que aumentar siempre la dosis de todos, en realidad hay que hacerlo de manera muy paulatina. Estos por lo general se utilizan como coadyuvantes en pacientes que ya tienen enfermedad de Parkinson avanzada para estabilizar más o menos la levodopa y que no tenga tantas fluctuaciones durante el día. Se ha visto en estudios que más o menos permite que el paciente tenga como 1 hora y un poquito más de acción de dopamina durante el día sin que tenga estas caídas o esta rigidez. Entonces es 1 hora más o menos libre de rigidez que puede tener el paciente, libre de bradicinesia durante las 24 horas del día, junto con la levodopa. La roticotina tenía una característica especial, se lo distribuía con el nombre de Neupro y tiene la característica de que se puede administrar con parches, es decir, no se da a nivel oral como una pastilla, sino en parche. Tenía esta cualidad que también era muy útil en pacientes que presentaban, por ejemplo, disfagia o dificultad para tragar o pasar las pastillas. El pirivedil no está tampoco disponible, tiene más o menos el efecto similares a los antecesores que habíamos visto. En cuanto a otros tipos de medicamentos, tenemos los inhibidores de la MAO, entonces tenemos la selegilina, la rasagilina y la safinamida. En Ecuador ya tenemos disponible la rasagilina y también tenemos disponible la selegilina. Estos, como efectos adversos, en general nos van a causar insomnio, alucinaciones, puede desarrollar psicosis, hipotensión, boca seca, puede desencadenar un aumento de la tiramida, especialmente de este grupo la selegilina, y esto causa crisis hipertensivas y tenemos que tener mucho cuidado especialmente con los otros medicamentos que toma el paciente para evitar este efecto adverso. Dentro de la selegilina tenemos pues el Selegil, aquí lo tenemos igual creo que mantenemos esta misma presentación aquí en Ecuador. La dosis es de 5 miligramos, pero la de mantenimiento es más o menos unos 5 miligramos y unas 2 dosis al día. La rasagilina tiene menos efecto a nivel de que puede tener algún tipo de acción contra la tiramida o que puede causar hipertensión arterial cuando lo combinamos con otros medicamentos, y la dosis de este es una dosis única de 1 miligramo. Puede ser utilizada como monoterapia en enfermedad temprana y leve y también como coadyuvante de la levodopa en enfermedad avanzada. La safinamida, que es el Xadago, no lo tenemos disponible en el Ecuador, pero está disponible en otros países de Latinoamérica. Es un inhibidor selectivo irreversible de la monoaminoxidasa tipo B, pero además tiene la capacidad de bloquear los canales de sodio e inhibir así la liberación de glutamato también. Disminuye las discinesias y se puede iniciar a dosis de 50 miligramos hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 100 miligramos. Otros tipos de medicamentos, tenemos la mantadina. La mantadina es un medicamento antiviral. Este bloquea la recaptación de dopamina y noradrenalina. Tiene un efecto antiparkinsoniano, aunque es muy leve, pero principalmente se lo utiliza o ha demostrado que en realidad tiene un efecto con las discinesias inducidas por levodopa. Entonces, uno de los principales tratamientos después de cuadrar bien la dosis de dopamina y distribuirla de mejor manera durante el día es utilizar la amantadina para estos pacientes. Se inician con 100 miligramos al día y se lleva hasta un mantenimiento hasta un máximo de 400 miligramos al día. Los otros son los anticolinérgicos, que tenemos el triexipimidilo que no está disponible,
la benzatropina y el biperideno, que aquí sí está disponible. Esto generalmente lo utilizamos en pacientes jóvenes, especialmente con parkinsonismos que sean de predominio tremórico, es decir, que tengamos más temblor que alguna otra sintomatología, porque es muy bueno para tratar específicamente el temblor de Parkinson. También lo podemos utilizar igual de preferencia en pacientes jóvenes, menores de 60 años, cuando con la levodopa no hemos podido controlar de manera muy efectiva el temblor y es una de las principales causas de queja del paciente o de dificultades en sus actividades de la vida diaria. No se lo recomienda en pacientes adultos mayores porque puede causar un deterioro cognitivo, es decir, una alteración en la memoria, puede causar también alucinaciones, todos los efectos anticolinérgicos también, como ojos y boca secas, retención urinaria y estreñimiento. No se lo debe dar en pacientes que tienen glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, esto queda únicamente para pacientes jóvenes en el cual predomine el temblor sobre todo. Este es el que tenemos aquí, el Aquinetón o el Kinex, que está disponible en Ecuador. Se inicia a dosis de 1 miligramo y se va a incrementar paulatinamente. Dosis máxima que se evita dar es de 16 miligramos, pero divididas en 3 a 4 tomas. Es preferible no llegar a dosis tan altas de este medicamento por los efectos anticolinérgicos que vamos a tener con ellos. El triacetaminilo es muy bueno también para tratar el temblor y se inicia igual en dosis de 1 miligramo hasta una dosis de mantenimiento de unos 2 miligramos 3 veces al día. En cuanto a terapias avanzadas de la enfermedad de Parkinson, y esto para terminar, tenemos las 3 fundamentales, es la bomba de duodopa que ya habíamos hablado, que se pone por medio de una gastrostomía y llega la dopamina directamente al intestino delgado donde se absorbe, entonces no tiene el primer paso del metabolismo a nivel estomacal y llega directamente, y sobre todo que de manera continua va mandando dosis pequeñas de dopamina y esto ayuda a que se estabilice durante las 24 horas el nivel de en sangre que tiene el paciente y que llega también a atravesar la barrera hematocefálica. La otra es la bomba de apomorfina, que es un agonista dopaminérgico. Este, en cambio, no necesita una intervención como una gastrostomía, como la duodopa, y que también va administrando de manera continua durante el día las dosis que el paciente requiere. Y la otra, que es ya la cirugía de enfermedad de Parkinson, que es la estimulación cerebral profunda. La que habíamos visto ya, y esta es la bomba y que se inyecta a nivel subcutáneo y se va cambiando cada día la posición en la que se encuentra pues esta aguja. Es bastante parecida a las bombas de insulina. Y esta es la estimulación cerebral profunda que en otras charlas se ampliará aún más. ¿Listo? Básicamente, a inicios de la enfermedad podemos usar inhibidores de la monoaminoxidasa como monoterapia, agonistas dopaminérgicos y levodopa a bajas dosis, y si hay temblor, pues anticolinérgicos. Ya cuando tenemos una etapa avanzada en la enfermedad de Parkinson, entonces combinamos los preparados de levodopa con alguno de los otros medicamentos de cual habíamos hablado, y cuando ya el Parkinson está avanzado, pues tenemos las 3 opciones de duodopa, apomorfina o ya la cirugía, que es estimulación cerebral profunda. Durante todas estas etapas de la enfermedad de Parkinson, es importante recordar que el ejercicio, la fisioterapia, la terapia ocupacional y la terapia del lenguaje son fundamentales para la evolución y el desarrollo también del paciente. Gracias.